Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Bitácora. Bitácora es una invitación que nace desde Amnia Lab para propiciar conversaciones de arte y educación en primera infancia. En esta serie de programas queremos compartir con artistas, con educadoras y educadores, indagar en su experiencia, saber de sus quehaceres y sus búsquedas, conocerlos como creadoras y creadores de prácticas sensibles orientadas a los primeros años de vida. Vita Cora. La palabra Vita Cora conlleva la vida, lo vital, aquello que hace una marca en nuestra existencia y se instala en el corazón y también en el papel, en el registro, en lo que nuestra memoria guarda. La bitácora es entonces una herramienta, un dispositivo que nos va guiando por un mar desconocido, por ese viaje incierto y poco explorado que es la creación artística y el arte en la educación inicial. Mi nombre es Cristian Seb y hoy me encuentro junto a Natalie Seb. Hola Nata, ¿cómo estás? Hola, hola, muy contenta. En el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestros invitados con quienes compartiremos esta bitácora simbólica o material, este registro de exploración creativa. Tenemos con nosotros hoy a dos grandes invitados que estimamos y admiramos mucho. Ellos son José Agüero y Adrián Hernández de Teatro al Vacío, con quienes conversaremos sobre las artes escénicas como un espacio de diversidad e inclusión en la primera infancia. Teatro al Vacío es un colectivo que vincula Argentina y México en un espacio de investigación y creación permanente desde el año 2007, ofreciendo propuestas artísticas significativas, alternativas con y para niñas y jóvenes. El colectivo apuesta por propuestas escénicas plástico-corporales con una estética mínima. Los procesos de creación buscan incorporar a niñas y jóvenes bajo la premisa de que las propuestas que ofrecen sean un espacio de diálogo y participación intergeneracional. Además, ellos son miembros y fundadores de Vincular. Vincular es la red latinoamericana de creación escénica para los primeros años. Y por otra parte, son miembros de Small Size, que es una red internacional de artes escénicas para la primera infancia. Saludamos cariñosamente, José, Arián, bienvenidos a este espacio. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias. Muy contentos de estar aquí compartiendo. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar con ustedes. Nosotros felices también de encontrarnos en este espacio y poder dialogar un poco más, conocer quizá un poco más sobre el trabajo de ustedes, que como les contaba al principio también es sin duda un gran referente. Y claro, desde el 2000, desde el año 2007 que ya andan haciendo estas travesuras, estas creaciones, ¿no es cierto? Como transformando un poco el arte para la primera infancia. eh, y siempre de lenguaje muy diverso. Sobre eso también queremos conversar un poco, pero para empezar esta conversación, quizá un buen lugar puede ser el inicio. Entonces, una primera pregunta que queremos hacerle es, ¿qué pasa? ¿Por qué uno llega a crear arte para, con, desde la primera infancia? ¿Qué es lo que ocurre que un buen día uno dice, este, este lenguaje lo vamos a explorar? ¿Cómo fue para ustedes? ¿Cómo llegaron a crear para la primera infancia o con la primera infancia? Bueno, fue de alguna manera creo que un proceso, digamos, como en una lógica, digamos, no sé, de eventos que se fueron dando en nuestra, en nuestro desarrollo, digamos, en nuestro proceso como colectivo. Me ha gustado como, nos ha gustado entender que el lenguaje escénico que nosotros buscábamos como una expresión artística encontraba
una recepción con un público específico, digamos, como que dialogaba con él. Y creo que fueron cosas que se fueron dando, digamos, como nuestro primer proceso nos conectó con nuestra infancia, con nuestras infancias, y, y fue un proceso además que estuvimos como un año, o más de un año, dando vueltas y trayendo nuestra memoria y trabajándolo, atravesándolo en el cuerpo. De modo que cuando ese proceso, ese trabajo llegó a su público, fue muy fuerte, nos ofreció un montón de preguntas, otras, para resolver, para indagar. Ese mismo proceso nos llevó también a las niñas más pequeñas todavía, de menos de un año, de alrededor de un año, y eso también nos trajo otras preguntas, también teníamos como la necesidad de seguir indagando desde ese territorio de la creación y de la expresión escénica o artística, en diálogo con esas presencias o esas espectadores singulares, digamos. Creo que fue interesante como esta idea de que queríamos trabajar como con el cuerpo y el movimiento como lenguaje primero para comunicarnos, y que en la exploración de nuestras memorias nos llevó a la primera infancia. No es que nos propusimos ir a la memoria de la primera infancia, sino como que empezamos a explorar con la memoria de la infancia e inmediatamente nos conectó con esa primera infancia. Entonces fue una cosa que fuimos como descubriendo en el proceso, que fue súper interesante, porque las infancias que fuimos a encontrar en ese primer momento fue la primera infancia de cada uno de los 4 que estábamos en ese proceso. Oh, qué fantástico y qué bueno como en una etapa temprana hay una como retroalimentación con el público, también, lo que van contando, ¿no es cierto? Como que se encuentran con este público y de ahí sigue creciendo este lenguaje, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Es como que ha sido, yo siempre pienso en términos como de un gran proceso. Es decir, cada obra en particular ha sido un proyecto que nos ha requerido poner el foco en un tema específico o en una exploración específica. Pero desde que empezamos trabajando juntos hasta hoy, siento que ha sido también un solo proceso que va como transformando, alimentándose, convirtiéndose, y en ese sentido como que todas las obras han sido como una cadena de procesos, digamos. Y cada encuentro con las niñas en estos 15 años ha sido como también como una motivación más de seguir ahí, porque nos provocan un montón de cosas, un montón de cuestionamientos, y nos interesa mucho ese diálogo, esas cosas que nos provocan para repensar un montón de cosas, ¿no? Creo que eso nos sostiene ahí también. Chicos, yo les quería preguntar porque pareciera ser que cuando uno empieza a indagar en el territorio o en los territorios de la primera infancia, justamente pasa esto que dicen ustedes, ¿no? Como que se abren nuevas preguntas, se abren nuevos temas, nos sentimos provocadas y provocados por otras, no sé, por otras incógnitas, da muchísimas ganas de indagar. Y cuando ustedes comenzaron, además fueron muy precursores dentro de Latinoamérica, dentro de las propuestas para la primera infancia, propuestas escénicas para este público. ¿Hubo quizá algún tipo de referente teatral o fuera de las artes escénicas que de alguna manera los inspiró, que de alguna manera fue como importante para ustedes para comenzar a explorar este territorio tan incógnito? Pues
Sí, sí, claro, cuando nosotros comenzamos, eso nos requirió también una investigación, digamos, también en busca de referentes, de, de otras líneas de investigación, ¿sí? Que nos llevaban por ahí a encontrar algunas compañías interesantes. Puntualmente, yo tengo como muy presente una compañía con la que nos sentimos como cerca, en el sentido de que cuando la encontramos, como que algo nos resonó muy fuerte, que es una compañía de Alemania que se llama Helios Theater, y, y que bueno, para nosotros es como una referencia, como que sentimos ahí una resonancia interesante. Y creo que además de las referencias como del ámbito artístico, que además de referentes para la primera infancia, creo que teníamos como muchos referentes en general, ¿no? Como de compañías que hacían teatro danza, de compañías, y no sé, también de textos y de dramaturgos que nos movían cosas, pero también había como referentes, sobre todo por experiencias de lo pedagógico, ¿no? Yo particularmente había estado trabajando mucho en escuelas con niñas de la primera infancia, en escuelas que tenían unos lineamientos pedagógicos alternativos que me llevaron a encontrar, digamos, como otras propuestas pedagógicas desde otros lugares para poder producir un encuentro con las niñas desde lo artístico, y creo que eso también fue como algo como muy motivador, ¿no? Como que el contacto, creo que de ambos con las niñas comenzó como con las niñas en las escuelas, digamos, ¿no? Y creo que eso es súper importante en las escuelas y en el hospital, que fue como un lugar donde estuvimos trabajando juntos con Adrián, que esos ámbitos donde se produce la socialización de las niñas son súper importantes porque son los espacios donde los adultos que no tenemos hijes o niñas podemos encontrarnos también, ¿no? Entonces es como un espacio donde los adultos se encuentran con las niñas. Claro, pareciera ser que es como un espacio en donde emerge más claramente la cultura de la infancia y podemos verla con sus propios códigos, con su estética, eh, con sus juegos poéticos, en fin, con todas esas imágenes que hemos conversado también con otras compañías que hacen una búsqueda o verdaderos laboratorios de observación sensible en espacios como escuelas y hospitales. Y ustedes también nos comentaban, bueno, como hay muchas creaciones estéticas para la primera infancia, o para la infancia históricamente, pero hay ciertos lugares donde uno también trata de salirse, ciertos lugares como que están un poco estereotipados y prejuiciados en relación al trabajo con la infancia, ¿no es cierto? Uno trata como de romper esos códigos que se vienen reiterando y de proponer otras miradas. En ese sentido, yo admiro mucho, bueno, personalmente el trabajo con ustedes y también el de Cristian como intérpretes masculinos dentro de un territorio que está súper asociado más a un género femenino, ¿no? En relación al trabajo con la primera infancia desde la creación artística. ¿Tuvieron ustedes que enfrentar, me gustaría saber, porque conozco la historia de mi hermano, ¿no? Entonces hemos ido creciendo juntos, pero en el caso de ustedes, ¿tuvieron que enfrentar algunos prejuicios o algunas limitantes por el hecho de ser intérpretes masculinos para la primera infancia, u otro tipo de prejuicios, de estereotipos que, no sé, que fueron como un poco desafiantes para ustedes en un principio? Yo diría que en general no. Creo que siempre fue como un impacto positivo, digamos. Seguramente que hubo un impacto, como dices, a la hora de ver a dos hombres
en interrelación con niñas y niños tan pequeños, como algo que no es típico, que no es usual. Sí, creo que hay un impacto, pero creo que fue un impacto positivo en general. Por ahí creo que a veces pueden como llegar a colarse ciertas como que como no tenemos la experiencia de ser padres, digamos, capaz que eso no nos desautoriza, digamos, para decir ciertas cosas, ¿no? Pero pero bueno, nosotros pensamos en eso, porque también entendemos que hay una distancia a veces con la maternidad, con la paternidad, que es una situación sensible y así, pero bueno, entendemos también que nosotros estamos en otro lugar y desde este lugar vemos otras cosas y podemos aportar desde ahí también, porque bueno, si bien no estamos en la situación de la paternidad, vemos las cosas que ocurren, digamos, en esas relaciones y así, y nada, me parece que está bueno expresarlas y compartirlas, digamos. Sí, creo que también en esta cuestión como hegemónica de que, bueno, las niñas pequeñas son cuidadas por mujeres, o las relaciones con las niñas se establecen a través de un núcleo familiar, digamos, entre comillas, como, ¿no? Como también creo que son cuestiones hegemónicas que hacen que no podamos ver que las niñas tienen mucho que aportar a la sociedad y que nos aportan a todos los ciudadanos y que podemos establecer diferentes relaciones también, desde distintos lugares, y no solamente como estas relaciones de paternidad o de maternidad, o de cuidado en función como del docente, digamos, como que hay muchas maneras de relacionarnos con las niñas, y es súper importante porque creo que también relacionándonos desde la cuestión como artística, podemos como propiciar otro tipo de diálogos también y otro tipo de escucha hacia las infancias. Y para mí ha sido como importante entender que nosotros como que fuera de los roles que se relacionan con las niñas, como el profe, la maestra, la madre, el tutor, qué sé yo, estamos como en una relación por construirse, una relación que tiene que ver con la empatía también, con el encuentro con el otro, con la otra, y en su diversidad también, ¿no? Como eso me ha gustado también como valorar. Buenísimo. Oye, quiero volver un poco al tema de este proceso infinito del que habla nosotros, este proceso como que nunca termina, nuestro, del proceso creativo de arte escénica para la primera infancia. Y entonces, hay una pregunta que queremos hacerle sobre ¿dónde parte el proceso creativo? Pero ahora yo me hago la pregunta, ¿parte en algún lugar? ¿No es cierto? Como realmente tiene un inicio, es un proceso que nunca termina, pero se las queremos hacer igual, ¿no es cierto? Para ustedes, ¿dónde comienza un poco este proceso creativo? Cada vez que vuelve a comenzar o cada vez que tiene un increchendo esa energía, ¿no? Eh, desde un juego, desde una pregunta, desde una imagen, desde un sueño quizás, no sé. Y luego de eso, ¿cómo sigue un poco? ¿Cómo van tomando el hilo de este proceso creativo? Creo que aparece desde muchos lados, pero creo que un lugar recurrente es el lugar de la pregunta. Aparece una pregunta o una inquietud que tenemos que nos moviliza, ¿no? Y eso nos lleva después como a encontrar imágenes, a encontrar referencias, a ver, pero los procesos en general para nosotros empiezan por una pregunta. Y creo que no es una pregunta
no todo el tiempo es una pregunta que tiene que ver con algún aspecto específico de la primera infancia, sino que también son preguntas universales que nos mueven como seres humanos, ¿no? Y entonces las relacionamos también con la primera infancia porque nos parece que esas preguntas que nos estamos haciendo así como fundantes son las preguntas de la primera infancia. Y también creo que es interesante porque cuando pensamos la pregunta y empiezan a aparecer las imágenes y empiezan a aparecer los referentes, nos damos cuenta que trabajando para la primera infancia, el campo se abre, porque sentimos que podemos, en el diálogo con las niñas de la primera infancia, podemos todo, quiero decir. No hay algo que nos restrinja, que yo a veces lo pienso, si trabajáramos para adultos, no sé si diríamos, ¿será que no, mejor esto no, o mejor esto así no, o capaz que, pero siento que hay una receptividad de las niñas, sin ponernos como fanáticos, quiero decir, pero siento que hay una receptividad a un universo de posibilidades que se va restringiendo también en cuanto vamos creciendo, porque vamos entrando como en otras casillas, digamos, pero ahí hay un universo de posibilidades. Y creo que eso es súper interesante porque es muy enriquecedor y porque también nos apasiona, porque es decir, bueno, de todo este universo, ¿para dónde vamos? ¿No? Creo que cada vez es así el camino. Sí, sí, claro. Yo creo No, que eso son se... esa... Sí, no. No, por favor. Disculpe, ¿no? Que creo que eso se refleja mucho en la diversidad de proyectos, de propuestas escénicas que ustedes han creado a lo largo de todos estos años. Son preguntas muy diversas en las que hay algunos aspectos que se comparten. Sin embargo, pasa lo que ustedes comentan, ¿no? Como que eh, son infinitas las premisas o los temas realmente con los que uno puede trabajar en la primera infancia. No sé, hay obras de ustedes en que se reflexiona sobre la escucha, sobre los temas de autoridad, temas de la relación con algún elemento de la naturaleza, la relación con los sueños, en fin, es muy amplio la envergadura de los temas que ustedes exploran y que yo siento que eso también lo compartimos como creadores para la primera infancia, ¿no? Como que por ahí alguna vez una alumna dijo, son como, trabajar con la primera infancia te lleva a hacerte preguntas embarazadas, ¿no? Como que realmente una pregunta te abre un montón de otras posibilidades creativas. Eso, bueno, y para quienes están viendo el programa, bueno, vamos a poner la página web de ustedes para que puedan ver justamente todas estas propuestas y la diversidad de temas que ustedes tocan. Ahora sí, Cristian, todo tuyo. No, es que sobre eso mismo me surge esa pregunta, ¿no es cierto?, sobre el tema de la diversidad, que como el tema que nos convoca hoy día en las obras de ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo van apareciendo estas diversas líneas exploratorias dentro de esta propuesta que es estética minimalista muy reconocible? Me voy a traducir la propia pregunta. Hay un estilo o una estética muy clara, ¿no es cierto? A mí me pasa con los trabajos ustedes como, hay un sello que uno lo va buscando como artista en la música, en el teatro, va buscando uno, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de esa estética minimalista, en el caso de ustedes, o mínima, reconocible, se va encontrando la diversidad? ¿Cómo variaciones del mismo tema? ¿Cómo encontramos, no sé si me explico con la pregunta, pero cómo encontramos estas distintas líneas exploratorias diversas? ¿Cómo es el caso de ustedes? Como para ir con eso, por favor. Es una muy buena pregunta. Sí, gracias. Sí, es que pienso que en principio hay siempre como una línea de búsqueda como con ciertas consignas muy, muy puntuales que tienen que ver con el cuerpo, con una noción también de lo que es para nosotros el evento escénico, digamos, el evento teatral, que tiene que ver con el encuentro y una situación, un evento compartido ahí como de relación con la gente.
Y creo que eso siempre como teniendo eso en mente, siempre nuestros procesos se tratan como de sacar, de quitar todo lo que nos estorbe, lo que no sea importante o relevante. Y tratar de que quede siempre como la presencia de las personas, digamos, de nosotros en escena, y eso va siempre a priorizar como nuestra atención hacia la audiencia. Y Creo que también como parte de este gran proceso del que hablaba, ¿no? Cada proceso que nos plantea unas preguntas y nos plantea varios caminos y elegimos alguno y siempre quedan otros caminos. Y entonces es como decir, capaz en el proceso nuevo volvemos sobre un camino que se abrió ahí y vamos por ese, ¿no? O sea, como que siempre hay esta posibilidad como de, en esta misma, pensaba en esto como de la bitácora, ¿no? Como decir, bueno, cuando estamos trabajando, capaz que en un mismo proceso decimos, podríamos ir por acá, por acá, por acá, por acá, ¿no? Eso queda en la bitácora y después volvemos y decimos, quedó este camino abierto, ¿no? Vámonos por acá, ¿no? Ahora para este nuevo, ¿no? Porque nos está resonando esto que tenía que ver con esto que encontramos en esa parte de tal proceso. Creo que siempre hay como esas vueltas de reflexión sobre lo que estamos haciendo y esas cosas que nos quedan ahí como inquietudes, ¿no? Dando vueltas. claro, como que conforme vamos avanzando y profundizando en el proceso creativo, como que el material va como enfocándose de alguna manera que también va dejando afuera otros materiales, como que entendemos que no aporta o no corresponde, o en el proceso de síntesis como que no va y que no le quita valor, sino que en realidad podría ser otro proyecto. Y a veces, muchas veces de ahí empiezan a surgir otras líneas que nos van quedando ahí como en la lista de pendientes para hacer más adelante. Ah, buenísimo. Sin duda, claro, el acto de sacar es una parte súper importante del proceso creativo y de lo que ustedes nos van describiendo, ¿no es cierto? Pero encuentro muy interesante también lo que comentaba José, ¿no es cierto? Esto de cuando quedan otros caminos, esta idea como de como ir a reciclar dentro de la propia, ¿no? Del compost creativo, ¿no es cierto? Con esto puedo hacer un caldo. Quizás no voy a hacer la comida, pero voy a hacer un caldo, y etcétera. Entonces, eh, ahí ustedes mismos mencionan la bitácora, ¿no es cierto? Que es como también el nombre de este espacio. Entonces, eh, esta bitácora que nos ayuda a navegar en mares inciertos, donde vamos anotando nuestra carta de navegación, ¿no es cierto? Bueno, luego alguien la tiene que leer y probablemente son ustedes mismos, ¿no? Que leen esto que escribí en el pasado, ¿no es cierto? ¿Qué quise decir acá? Entonces, ¿cómo? La pregunta es como, ¿tienen bitácoras? ¿Son cuadernos? ¿Dónde? ¿Y cómo la registran? ¿Y cómo se lee luego este cuaderno? ¿Cómo se traduce esta piedra roseta o lo que sea? ¿Cómo se accede a esa información tan valiosa que va quedando en los apuntes? Y uno dice, recordar, volver a ver esto, ¿cómo es la relación de ustedes? Si es que tienen alguna bitácora y cómo lo registran, cómo lo hacen. Sí, como creo que nuestras bitácoras son cuadernos principalmente, donde vamos registrando eso, como creo que hay como un universo de registros, desde citas de libros que estamos leyendo que aparecen o una cosa que vimos, una imagen que nos remite a eso, además de escribir sobre la propia práctica, ¿no? De lo que pasa en cada ensayo o de preguntas que aparecen. Eh, Creo que a nosotros nos ha resultado un poco más eso, como la escritura como en el cuaderno, ¿no? Y, y creo que es un espacio para volver,
interesante también, digamos, porque uno encuentra no solo como escritos de palabras, sino ciertos rastros, no sé, ciertos esquemas, una línea de una manera que te dice algo, como un dibujo que te remite, tal vez no es un dibujo que tiene que ver con la obra, pero tiene que ver con ese momento que estabas viviendo o dónde estabas escribiendo eso, que entonces te moviliza. Creo que es un espacio de memoria, que todo el tiempo está como haciéndote también reflexionar sobre el presente. Creo que eso es interesante de lo que pasa con la bitácora. Sí, a mí me han puesto a pensar sobre eso, porque tenemos un montón de cuadernos, pero yo particularmente tengo cuadernos como que son un poco caóticos, como que Te iba a están llenos de preguntar, cosas. pensé que eran temáticos. No, todo lo contrario. Es el Al cuaderno. menos en mi caso, claro, porque por ahí incluso tenemos procesos que se alternan, es decir, que van al mismo tiempo, que estamos ensayando una cosa, pero también estamos ensayando otra, y así, ¿no? O que estamos preparando un escrito, y entonces yo, por ejemplo, en un mismo cuaderno puedo tener los dibujitos que indican trazos, pero también tengo algunas anotaciones de las tareas a realizar, o un poco de la agenda, o así, como muy, muy diversos. Las mías son especialmente caóticas, Pero las puedes eh, leer, después puedes acceder o lo has intentado. se puede, siempre se puede. O es más que nada el acto, para ti quizás más fuerte, el acto de escribirlo en ese momento, lo que... Sí, sí, yo creo que también un poco es como, como soltar, ¿no? Ya, sí. Como ese acto, como dices, de escribir y de dejar ahí, es como no, capaz que si me quedara con eso así, sin escribir, no sé, yo pienso que para mí sería un poco angustiante. Es como que algo da orden y queda ahí, ¿no? Y siempre pienso que puedo volver. Y aunque no lo hago muy comúnmente, porque también hay que tener como ese espacio de volver y de estar con el tiempo de leer ese caos, siempre así, donde abra una hoja, siempre hay algo interesante eh, que, me, que me habla de memorias, del tiempo, de un tiempo específico, de un proceso específico, pero también de ideas, de hallazgos, de materiales que también pueden siempre proyectarse hacia el futuro. Van poniendo la fecha en su bitácora. Es algo que uno hace, me imagino. Sí, yo sí pongo fecha y tengo así como un cierto orden de días y cosas. Así. Sí. Yo a veces. A veces no, porque es interesante cuando uno dice, oye, este ensayo, el 2010, wow, mira lo que estaba pensando, no sé, como que la fecha tiene un contexto que te ayuda a veces a orientar un poco dónde Sí. estaba, en qué ciudad. Bueno, porque esa es otra cosa que ustedes hacen mucho, ¿no? Que es viajar. Eh, Acá vemos que ustedes han ofrecido trabajo en diversos espacios nacionales e internacionales. Voy a leer esto, dice, en España, en Italia, en Reino Unido, Irlanda, Polonia, Austria, Turquía, Argentina, México, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Canadá, Estados Unidos de América, ¿no? China, Corea y Japón. Ahí hay bitácora, me imagino, también hay una, ¿no? Como cartas de navegación, porque eso sí que son a veces tierras desconocidas, ¿no? Sí. Sí, Sí, creo que o no. ha sido súper interesante, digamos, también como esa posibilidad de viajar con el trabajo y viajar trabajando. Creo Y hay, que siempre sí, es como de mucho aprendizaje también. ¿Sabes eso qué? justamente, sí. Dale, dale. Sí, no, me hace pensar que es muy intenso también, como que es muy, muy, muy intenso, porque por ahí pienso que tal vez deberíamos tener más material
organizado en la bitácora y así, pero también algo que nos pasa y que es una situación nuestra, es que hablamos mucho, porque así, como, es como si, capaz que estaría bueno que nuestras bitácoras fueran como, más bien audios de las conversaciones que tenemos, Sí, sí. porque sucede eso, que no nos da, a veces en esta como dinámica del trabajo, muchas veces no nos da tiempo para bajar la experiencia cuando ya estamos en otra. Digo, ahora, con la pandemia y así, estamos viviendo otros ritmos, pero sí en otros tiempos así, fue así, como que no nos daba mucho tiempo de bajar las experiencias. Y lo que pasa es que lo hacemos mucho en el diálogo. Entonces lo hablamos y a veces agotamos el tema hablándolo y y nada, se queda ahí como que hay una bitácora también ahí en la memoria y en el intercambio dialogado. Nos pasa un poco parecido, o sea, me reconozco en lo que comentan, la velocidad, la vorágine con que va ocurriendo todo, la cantidad de información que se levanta, y nosotros también trabajamos, hablamos juntos, bla, 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 y tratamos de descifrar todo lo que está ocurriendo y claro, no siempre queda tiempo para aterrizarlo por escrito, ¿no, Nata? Sí, son muchas cosas al día, más cuando uno comparte, además de una relación laboral, una relación cercana con tu compañera, compañero de trabajo. Y creo también que lo que ustedes están comentando, chicos, es algo que ocurre mucho en educación inicial, que también hemos visto a través de búsquedas de documentación o de trabajo de documentación sensible que hemos visto y que hemos hecho con educadoras, que claro, que de repente el día a día, en una misma jornada, aparecen tantas cosas que esta necesidad, y no nos da tiempo de repente de bajarlo. Entonces, por ejemplo, el registrar a través de audio las apreciaciones de las niñas y niños, por ejemplo, cuando están disfrutando una experiencia, resulta una manera mucho más efectiva de hacer un registro fidedigno que tratar de escribir, o después que en el caso de ustedes cuando van de vuelta para la casa, o tienen que subirse a un autobús o un avión, o las chicas, las educadoras, cuando van también de vuelta a sus casas, y es como tratar de hacer bajadas de repente de la jornada, es muy demandante y aparece mucha riqueza en cada jornada, además, ¿no? Cada día te entrega una cantidad de información valiosísima. Entonces, y ahí uno dice, bueno, que fantástico sería poder tener quizás el día de mañana una exposición o una muestra del trabajo de ustedes donde pudiéramos ver como procesos, reflexiones, audios, registros audiovisuales, etcétera, porque en esta inmediatez como que de repente todos trabajamos mucho y ese poder bajar y decantar e integrar el cómo hemos llegado a crear se nos pierde un poquito. Pensaba que videos tenemos un montón, porque como trabajamos autodirigiéndonos, digamos, trabajamos mucho con el video, así que videos de ensayos, eso sí, tenemos muchísimos. Claro, ahí para la exposición, una vez fui a una exposición que tenía puestos los cuadernos del artista y era súper revelador, súper un poco encriptado, también costaba a veces leerlo, descifrarlo, pero intuitivamente no, era fascinante, ¿no? Como poder, eran copias, pero bueno, copias súper bien hechas, como eran cuadernos, ¿no? Pero muy, muy interesante. Oye, ya que estamos hablando de los viajes y la diversidad, y tú mencionaste el aspecto de la educación, Nata, antes de pasar a otro tema, quería preguntarle así como brevemente, como, eh, ¿qué país le gustó más? No, 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 como, ¿qué, como dentro de los contextos quizás extrateatrales o educativos en los que quizás le ha tocado llevar sus obras. Eh, ¿Cómo han percibido la diversidad cultural en sus viajes? ¿Algo quizá que le haya impactado o que les haya asombrado, eh, ya sea por reconocerse o por algo muy diferente? Como dentro quizá se han tenido la oportunidad de ir a contextos educativos o vincularse como con los niños y las niñas a través del teatro, ¿no es cierto? Algo que quizá recuerden, así como que se les venga ahora a la memoria, ¿no es cierto? Que hayan quizá percibido dentro de esta diversidad cultural. Sí, ahora mismo me recuerdo
una experiencia en China, que en China ofrecimos una obra en la que en un momento convocamos, invitamos sutilmente a las niñas a ingresar al espacio, a interactuar con el espacio, con objetos, con nosotros y con todas, todos. Y bueno, y nosotros siempre tenemos como mucho cuidado de hacerlo como con sutileza, como invitando amablemente y así, porque eso, entendemos que está bueno, digamos, es lo que nos conviene. Y en China, en algún momento un equipo de docentes Sí. se acercó a contarnos que en realidad en China funcionaba distinto, que si nosotros les hacíamos como miradas así más sutiles y les hacíamos incluso un gesto así de venir, eso no funcionaba. Eso podía ser incluso como negativo, como que, como que se percibía mal, que en realidad para que las niñas entendieran que están siendo invitados, casi que tenía que tomarlo del brazo y traerlo. Y tenían como, y efectivamente como que se observaba que tenían una dinámica mucho más fuerte, diría, como una relación corporal también bastante fuerte. Sí, como que veíamos que lo que pasaba entre las madres y las niñas era que había una relación de cuerpo muy fuerte, o sea, como realmente de, ¿no? Como de, también entre las niñas, entre sí, pero con la madre era así, ¿no? Como el empujón, voy, traigo, y era una relación, tal vez no tanto con la palabra, aunque sí, digamos, pero mucho era como con el cuerpo y muy fuerte, ¿no? Una relación así que interesante porque al contrario de lo que pensamos de cómo podría funcionar. Y fue algo que nos lo hicieron notar los docentes, digamos, ¿no? Esos docentes que vieron la obra que nos dijeron, fíjense cómo es la relación, ¿no? Que tienen las madres con las niñas. Nosotros, también los docentes, así nos relacionamos con las niñas. Eso fue como interesante porque es como una cosa como completamente opuesta a lo que nosotros pensábamos o creíamos, ¿no? Claro, y a sus experiencias anteriores también, que como dicen ustedes, siempre está desde las sugerencias, de insinuar sutilmente una invitación a entrar al espacio. ¿Y qué hicieron al final para invitar a las niñas a entrar? Pues creo que lo hicimos mucho más explícito y íbamos y nos poníamos así directamente juntos porque nos dijeron que eso generaba confianza, como para lo que para nosotros sería un poco invasivo del espacio del otro. Para Claro. ellos es como si yo llego y me pongo así pegado cuerpo a cuerpo, eso les genera confianza. Entonces eso hacíamos, por ejemplo, como una relación más cercana. Vienen a mí todas las típicas imágenes del metro en China, que uno ve como los guardias con guantes blancos, pero empujando a la gente, uno dice, qué atroz. O sea, quizás se sienten muy bien ahí como, no sé si bien, pero no, como que inevitablemente pienso en esa imagen. Sí, justamente como que eso, después andando en el metro y eso, veíamos como que esta preparación, digamos, un poco para ser parte de esa sociedad que se mueve y se maneja de esa manera, ¿no? Y como también dejando de lado el prejuicio, de decir, bueno, nada, o sea, como que es una sociedad que tiene esa manera de relacionarse y claro, con las niñas la preparación es como para eso, ¿no? Eso es interesante. A diferencia de otras cosas que vimos como en otros lados, no sé, también conocimos las escuelas de Reggio Emilia y bueno, claro, hay otra cuestión, digamos, ¿no? En ese sentido. O sea, creo que ha sido interesante como reconocer como esas diferentes formas, esa diversidad de relación y diversidad de propuestas también en relación a la educación.
en muchos lugares en Europa, por ejemplo, como que a nosotros nos impacta un poco que a la hora de que ingresa el público, las niñas menores de 2 años, de menores de 3 o alrededor, generalmente les indican que estén en su lugar y en silencio, así directamente, boca cerrada. Y para nosotros siempre ha sido como muy, muy importante, claro, indicar desde el dispositivo, digamos, escénico, ya establecer la convención desde dónde se tiene que ver o desde dónde vas a ver la obra, y que eso invite a las niñas a permanecer desde la contemplación, digamos. Pero siempre insistimos en que si necesitan moverse, pueden hacerlo, o hablar, o decir, o narrar, o reír, o gritar, siempre pueden hacerlo. Para nosotros siempre ha sido muy, muy importante en el contexto mexicano donde comenzamos. Era para nosotros muy claro que uno de nuestros objetivos era esa participación de los niños y las niñas, de escucharlos, de escuchar su voz y de que sientan que ahí es un espacio donde son libres de expresarse también. Y en ese sentido es como que en Europa funciona distinto también. Creo que es interesante eso de poder ver, y creo que algo que en lo que hemos estado como estos últimos años como pensando y reflexionando mucho, como también esta posibilidad de viajar y ver cosas, desde un pensamiento como más situado, ¿no? Desde donde estamos, y pensar también en las infancias latinoamericanas y en esta cosa como que se necesita como descolonizar en Latinoamérica, digamos, como en un pensamiento más descolonizado, que bueno, que vemos que estas pedagogías, por ejemplo, de Europa, ¿no? Como que en un punto no tienen mucha relación con nuestro contexto, digamos, ¿no? Son contextos diferentes, pero que es bien importante que pensemos en lo situado, que pensemos en nuestros contextos y en qué realmente necesitan las niñas de nuestros espacios, de nuestros territorios. Claro, como decían ustedes en China, ¿para qué nos prepara? ¿Y cómo nos prepara para eso? Porque puede ser que sea algo muy incierto, pero ¿cómo nos va a preparar? Me llama la atención porque uno pensaría, oh, Europa tan avanzado, y que esto de en silencio y sentado en su lugar, también como que se da cuenta uno de que todavía es como esta visión adultocéntrica, ¿no? De que la música, o muy de la aristocracia, porque vamos a escuchar la música se escucha sentado, sin hablar y sin moverse. Y eso le quita todo a otras formas de escuchar y de vivir la música, que es con el cuerpo y expresándose, y que quizás es mucho más orgánico y natural. Entonces, de nuevo aparece este fantasma como del teatro con telón rojo y todo, no sé, y esto, teatro para la primera infancia, que se está encontrando con estas preguntas filosóficas de los primeros años y que podría ofrecer otra manera para que el público lo pueda apreciar, ¿no es cierto? No solo así sentado y en silencio. Sí, creo que es interesante eso porque un poco a partir del trabajo con la primera infancia y de esta posibilidad de ver, hemos visto como el valor de lo que se está generando como pensamiento en Latinoamérica, cuestionando el patriarcado y el adultocentrismo, que realmente en Europa no se lo cuestiona, digamos. O sea, no por algo como que los movimientos feministas últimos, la movida fuerte viene de los países latinoamericanos, ¿no? Las mujeres en Latinoamérica son las que están movilizando al resto de las mujeres del mundo, pero bueno, es interesante esa reflexión, ¿no? De que desde Latinoamérica estamos rompiendo con un montón de cuestiones, y una tiene que ver con esta, ¿no? Como esta manera de pensar el arte también como desde un espacio de participación, desde un espacio social, que no es para una élite, sino que
es para todos, ¿no? Y que es súper importante que esté presente como desde los primeros años. Totalmente. Queremos ahora como dejar de lado un rato el resto del mundo y centrarnos acá. Y puntualmente en el trabajo de ustedes queremos hablar unos segundos o preguntarle unos segundos sobre Yo Soy, esta propuesta artística, ¿no es cierto?, pensada para los primeros años, en donde sentimos que se toca el tema de la diversidad, justamente dice que o sea, es una propuesta escénica acerca de la posibilidad y la libertad de ser siendo. Qué bello eso. Y se hace la siguiente pregunta: ¿yo soy diferente? ¿Por qué? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Acaso todos somos iguales o todos somos diferentes? ¿Qué tan iguales o qué tan diferentes podemos ser? Un poco, quizás esto es lo que nos compartían antes de las preguntas de los procesos creativos. Si nos quieren contar un poco más sobre esta obra y sobre la diversidad y sobre estas preguntas también, ¿no es cierto? Y cómo ha sido, cómo ha sido la experiencia de esta propuesta escénica para usted y para el público. Sí, bueno, Yo Soy es un proyecto que comenzamos no sé, los proyectos empiezan un día, pero nunca es claro exactamente cuándo. Hay que revisar la Eh, bitácora, quizás. claro, o capaz hace 15 años, Claro. este, Claro. eh, que, que tratábamos de hablar eso, sobre la diversidad y porque para nosotros es muy claro que desde apenas, apenas uno nace, ya empieza como a condicionarte un montón de cosas, digamos, como todo alrededor es condicionamiento, empieza como a bajar líneas de esto es así, esto es asá, así no, a esta hora no te toca que te muevas tanto, a esta hora te dejamos mover más, así, ¿no? Y te mueves así, pero no te mueves así. Entonces, como que nos llevó un rato, digamos, estuvimos dándole vueltas al asunto para no acabar siendo como didácticos, ¿no? Como hablar más desde otro lugar más sensible. Y algo que los materiales que a nosotros siempre nos ayudan, nos apoyan, tienen que ver con la filosofía, que, que, este, que por ahí son materiales que están siempre como entre lo reflexivo, lo teórico, pero también lo sensible, lo poético, y siempre abriendo como miradas de posibilidades. Y, y esto como del ser siendo tenía que ver como con la identidad, ¿no? Como en principio queríamos hablar sobre la identidad de género y nos dábamos cuenta que, bueno, que finalmente tiene que ver con eso, como con establecer que una identidad es como cerrada, como yo soy esto y no soy otra cosa. Es decir, como que lo que me define también se va convirtiendo como en una cajita, en un molde en el que voy como acomodándome y me da como un rango de acción en esa lógica, digamos, pero me saca de otra. Y entonces esta posibilidad como de tener una identidad abierta es como la posibilidad de que yo puedo ser ahora una cosa y después otra, y que la identidad es una cosa que va cambiando, que yo soy siendo en el devenir, digamos, de mi existencia, de mis días, de los días. Y bueno, creo que es una provocación que tuvimos también de parte de las niñas, ¿no? Creo que algo que nos movilizó mucho para que finalmente, que fue lo que movilizó Yo Soy, fue que empezaron a haber movimientos de infancias trans y empezamos como a leer y a escuchar a las niñas trans y nos pareció súper importante lo que las niñas trans venían como
a proponer, ¿no? Que tienen que ver con eso, ¿no? Como romper esos condicionamientos que biológicamente se empiezan a poner y resulta que mi autopercepción no tiene que ver con esto, ¿no? Con este cuerpo biológico, sino que tiene que ver con otra cosa. Y eso creo que nos movilizó mucho escuchar a las niñas trans y la apertura de posibilidades que tienen para ser, digamos, ¿no? Eso, como decir, hay una infinidad de posibilidades de ser, solo que todo se empieza como a coartar y a encasillar. Creo que eso fue como muy movilizante. Y también como experiencias que veíamos con niñas de la primera infancia, que veíamos eso, que en la primera infancia hay una cosa de juego con la identidad todo el tiempo, ¿no? Y hay muchas posibilidades, ¿no? Las niñas pequeñas pueden un día decir soy niño, al otro día decir soy niña, al otro día reconocerse como animal, reconocerse como una flor, cambiar su nombre, ponerse cosas, y todo el tiempo están como en esta transformación de ser una cantidad de seres, ¿no? Creo que es eso es como muy, no sé, es como muy inspirador también, ¿no? Como decir, ahí están mostrándonos que no hay una manera de ser, hay un montón, y que también puede cambiar, y que si hoy soy así, no quiere decir que mañana tengo que seguir siendo esto de hoy, que además tiene que ver con la vida misma, digo, todo el tiempo estamos cambiando, nuestro cuerpo está cambiando completamente, físicamente, y también cambian nuestras ideas y cambian nuestro pensamiento, y creo que todo eso como que movilizó Yo Soy, como pensábamos hablar como de la identidad de género, porque dijimos, es que en realidad el problema tiene que ver con la posibilidad de ser un montón de cosas, y que en eso hay como que hay maneras de autopercibirse infinitas como cada uno de los seres que podemos ser. Y nos interesa mucho también acompañar, digamos, que poder llegar a niñas y niños que se sientan acompañados en ese discurso, porque también es, reconocemos que hay mucho sufrimiento alrededor de eso, de esta imposibilidad de reconocer la diversidad, la diferencia de ser, de cada una, cada uno, cada une, genera mucho sufrimiento, mucho dolor. Y es muy, muy importante para nosotros, que yo creo que, yo diría en un punto también desde la memoria, desde la propia memoria, acompañar esos seres, esos estares en Y la vida. elegimos trabajar con el vestuario porque también eso es algo que veíamos, como que cuando en una identidad trans, lo primero que las niñas trans piden es tener otra ropa, ¿no? Una ropa con la que se identifiquen, ¿no? Y que tiene que ver con el juego también de las niñas en la primera infancia, que juegan a ponerse y sacarse cosas y demás, ¿no? Y eso les provoca ser un montón de cosas, y entonces, bueno, como un elemento fundamental de Yo Soy tiene que ver con eso, con el vestuario. Sí, justamente quería profundizar un poquito en ese punto, porque dentro de las propuestas minimalistas de Teatro al Vacío, donde ustedes nos contan que uno de sus grandes labores es sacar, ¿no es cierto? El espacio para sacar. Y donde por lo tanto cada elemento, cada objeto, cada cosa que uno ve dentro de las obras de usted adquiere mayor relevancia aún desde este despojo escénico. Si nos podían contar un poco más como de las decisiones que los llevaron a conformar este vestuario tan sugerente, tan particular, tan hermoso. Bueno, creo que nuestros vestuarios en general surgen de un diálogo con Mauricio Asensio, que es el que diseña los vestuarios, ¿no? Y al igual como en otras obras, a veces el vestuario llega antes de que la obra esté terminada, por ejemplo. Y entonces nos obliga como a dialogar y a jugar con eso.
y creo que eso es bien interesante. Fue una propuesta de Mauricio, dialogando un montón de cosas, ¿no? Porque hablábamos de esto, de todas estas posibilidades, ¿no? Que implica ser había un libro que a nosotros nos había gustado mucho, que se llama Éranse muchas cosas, y que es un libro que habla de una niña que, nada, como que se va transformando en tijera, en animal, ¿no? Y En que es en mariposa, en tigre, mariposas, y en muchas en cosas, tetera. y acaba siendo como un collage, ¿no? Y entonces, bueno, hablábamos mucho de eso con Mauricio, y entonces él pensó en esas cosas. Y algo que también lo inspiró y que nos parecía interesante también, es que en los vestuarios en las vestimentas de los pueblos originarios, de muchos lugares, pero específicamente hablando de México y de Latinoamérica, hay esta cantidad como de colores, de texturas, como que en los pueblos originarios tienen esta cuestión de la ropa que usan, que hablan de una diversidad también, ¿no? Que no es esta cosa uniformada que en general tiene la vestimenta más occidental, digamos, ¿no? Y creo que, bueno, aparecieron como un montón de cosas ahí, hablando como de la diversidad, aparecían también todo esto que tiene que ver con esta diversidad que tenemos en Latinoamérica, que nos hace también como tan ricos, digamos, ¿no? Como territorio. ¿No? Es increíble. Y además, claro, está este recurso de enmascararse. Tampoco realmente es uno que uno pensaría para primera infancia, ¿no? Como hasta la capucha. eh, es muy bonito. Ganas de poder ver esta obra, no sé si nos pueden contar un poco cómo ha sido la percepción del público o cómo ustedes se van eh, modificando a través de este encuentro con el público, tanto en el teatro, está la familia, los niños, gente de teatro, y no sé si han tenido la oportunidad de llevar esta obra a escuela, cómo se modifican quizá con ese público, si nos quieren contar un poco sobre eso. Sí, bueno, esta obra ha tenido muy pocas funciones en realidad y ha tenido varias versiones. Eh, es una obra que la estrenamos en Boloña, en el Festival de Boloña, de teatro para primera infancia. Es una obra que nosotros ofrecemos para niñas entre 3 y 6 años, a partir de los 3 años. Y, y bueno, generalmente nuestras propuestas para ese rango de edad tiene un formato mucho más, eh, más convencional, diríamos, como una escena donde ocurren situaciones más reconocibles, más casi como una historia, digamos, pero no llega a ser tanto. Y en la primera versión era mucho más una historia que tenía que ver con el espejo. Jugábamos a hacer espejos, por eso teníamos también las máscaras, porque había como un reconocimiento de la identidad de este personaje en su reflejo, y su reflejo mismo le devolvía preguntas e inquietudes y así. Y de ahí como que se generaban conflictos. En la segunda versión, que es la que estamos trabajando más y que estrenamos recién el año pasado, recuperamos algo que es algo que tratamos de mantener siempre presente en nuestras propuestas, que tiene que ver con el juego, con un nivel como de una ficción bastante permeada, digamos, permeable al afuera, como que hacer visible que estamos jugando, que estamos ahí para jugar, así sea contar una historia, pero siempre estamos jugando y estamos compartiendo ese tiempo y ese espacio. Y bueno, la obra fue como modificándose. Algo que nos parecía muy importante es
primero tener nuestra cara visible, que las niñas nos reconocieran, se relacionaran con nosotros, y luego jugamos con las máscaras. Eso es importante. Ha sido importante para nosotros, porque es verdad que el tema de una cara tapada siempre es como impactante. Y bueno, eso ha sido un factor que hemos ido como manejando. A escuelas no hemos ido, parece. Fuimos como haciendo pruebas al principio con la obra, pero algo que pasa que es bien interesante, que es que los niños al final de la obra se acercan y nos comparten sus ropas. Nos dicen, yo también tengo una falda, o yo tengo lunares acá, yo uso esto, y yo me pongo esto, y como que el diálogo pasa por esto, ¿no? Como que yo uso esta ropa, a mí me gusta este color, yo tengo esto, como que se genera una cosa ahí que es bien interesante. Nos pareció como que decimos, bueno, algo está generándose ahí, como en ese universo que pensábamos que está dialogando también, ¿no? Y sí, y pasa mucho también que empiezan a ver cosas, ¿no? Como que por momentos ven un animal, por momentos ven un ser humano, por momentos como que juegan con eso y hablan mucho de esas imágenes que tienen. Como que tratan de identificar qué cosa es. Y bueno, y siempre también les va cambiando, digamos, porque es como un vestuario también que se va modificando, y eso se vuelve como en un juego también. Es que es una propuesta escénica y un vestuario y un diseño que justamente permite imaginar, ¿no es cierto? Y que toda esta diversidad de imágenes que afloran sean incluidas, sean permitidas. Y a diferencia de lo que ha sido un poco como el teatro históricamente, a veces para la infancia, en donde se instalan patrones sobre lo que tenemos que ver, lo que tenemos que pensar y lo que tenemos que aprender, ¿no es cierto? Acá como que sentimos que en las obras, en las propuestas de ustedes, no hay un ahínco del aprendizaje, ¿no? Sino que el aprendizaje como que aparece por añadidura, ¿no? Cada uno aprende o reflexiona lo que tiene que reflexionar, y eso es muy bello, ¿no? No, siempre me inspira mucho ver su trabajo y ver cómo... Siempre aprendemos mucho, siempre aprendemos, aprendemos mucho. Oye, ya se nos va acabando el tiempo, se va cumpliendo la hora, nos quedan más preguntas que obviamente quisiéramos hacerle quizá en una futura invitación, pero antes de terminar queremos lanzarle esta última pregunta, ¿no es cierto? Pensando en este objetivo principal de Teatro al Vacío, una pregunta que es un poco grande para cerrar, pero ¿cuáles son sus próximos pasos para seguir garantizando los derechos de las niñas al arte y la cultura? ¿Qué es lo que un poco se viene en la agenda de Teatro al Vacío con este objetivo? Que nos puedan contar, que se pueda adelantar. Pues mira, una cosa que yo suelo decir que siempre tenemos pendiente los hacedores de teatro y las artes en general, es como la accesibilidad, digamos, como hacer posible que los eventos, las obras de teatro lleguen a otros rincones, a otros lugares, a otras poblaciones, comunidades, niñas y niños que no necesariamente son los que los llevan sus papás, sus mamás o adultos y compran un ticket en el teatro, o no van a visitarlo el museo, qué sé yo, por cualquier razón, pero que algo que nos interesa mucho es como seguir explorando espacios no convencionales, digamos, para las artes escénicas, y explorar también sobre lenguajes escénicos que puedan convivir en otros espacios,
en sitios específicos tal vez, o que puedan acoplarse a cualquier territorio. Eso es algo en lo que estamos trabajando y que nos interesa mucho, y que es algo que sigue ahí como pendiente. Hermoso. Y algo muy grande también y claro, muy, muy importante. Sí, Nata, no sé si querías decir algo, sí. no, que justamente cuando hablamos de, de inclusión, y ustedes lo formulan en esta reflexión que nos comparten, cuando hablamos de inclusión es porque hay exclusión, es porque hay alguien que aún no participa de este tipo de experiencias, ¿no es cierto? Que son fundamentales dentro de la vida de cualquier ser humano. Entonces, creo que también es algo que ustedes han acogido muy bien desde la pandemia, el trabajo en espacios no convencionales, el trabajo también de las propuestas audiovisuales, el cómo poder seguir incluyéndonos en otros espacios, además de ya lo que vemos dentro del campo de la diversidad, ¿no es cierto? Cómo podemos seguir participando a través de espacios que nos abrazan, ¿no? Eso, así que, nada, les quiero agradecer mucho por este espacio de conversa tan bonito. Sí, sí, yo Muchas también. gracias. Gracias a ustedes por abrir esta posibilidad, por la confianza, por la escucha también, ¿no? Y creo y por esas preguntas provocadoras que es bien interesante que a veces uno está, ¿no? Como en el proceso, pero como tener la posibilidad de parar y cuando alguien te pregunta es como, ¿no? Es como que uno se da cuenta también de un montón de cosas. Yo pienso que es interesante porque nos quedamos ahí con todo un montón de cosas, como escuchándonos a nosotros mismos decir, sí, claro, ¿no? Hay ahí como todo un universo, sí. Sí, muchas gracias por eso. No, muchas gracias a ustedes por recibir estas preguntas, junto a las preguntas que ustedes ya se hacen, imagínate, como más preguntas todavía. Y nada, agradecido también de haber podido compartir con ustedes este espacio donde conversamos un poco sobre la arte escénica, como este espacio, ¿no es cierto?, de diversidad e inclusión en la primera infancia, y buscaba un poco la etimología, ¿no es cierto?, de esta de diversidad, que dice que es como girar hacia el otro lado, y de ahí vienen todas estas palabras, se involucra un giro, pero hacia el otro lado, ¿no es cierto?, de ahí tantas palabras que tienen ese origen como similar a diversidad, pero la inclusión es algo, es poner algo al centro, entonces acá vemos como, se entiende como que giramos, pero hacia adentro, ¿no? Que esto es muy bonito como de abrazarse. Así que muchas gracias por venir por venir, ¿no? Desde su casa a este capítulo de Bitácora. Como que Y giramos como hacia un vacío interior, ¿no? Como sí, algo así, un vacío que proponen los chicos. algo similar. Espero que hayan disfrutado en sus casas también, o donde hayan visto este capítulo, a todas las personas que se han conectado a ver esta grabación. Invitarlas, como siempre, a que si les parece interesante el material, lo compartan, que le pongan un me gusta o lo que ustedes sientan, si nos pueden dejar un comentario. Más preguntas también, ese espacio está abierto. Invitación a seguirnos a nuestras redes sociales y también a nuestro amigo acá de Teatro al Vacío también, para que se pongan al día de todas las actividades y novedades que van realizando. Muchas gracias, José, muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Nata, gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, chao, chao.